Muy buenos días, el tema de hoy es fortalecidos con poder. Vamos al libro de Efesios capítulo 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En la palabra de Dios, fortalecidos con poder. Cómo el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, cómo poder ser fortalecidos con poder. Y es precisamente donde usted y yo cumplimos un papel muy importante: doblar nuestras rodillas. Y doblar nuestras rodillas delante del Señor. No doblar nuestras rodillas, no humillarnos ante las circunstancias, ante el problema, ante la dificultad, ante la circunstancia que se esté viviendo o se esté pasando. Porque a veces doblamos nuestra rodilla ante el problema, ante el enemigo. Es que mire lo que me está pasando, mire lo que estoy viviendo, es que mire este problema, pero mire estas deudas, pero mire este esposo, pero mire esta esposa, pero mire estos hijos rebeldes. Y siempre hablamos del problema, la dificultad, pero no hablamos del Padre eterno, del Rey de Gloria, de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos puede sacar de una situación. Porque aquí nos habla y nos dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es como usted y yo debemos doblar nuestras rodillas por nuestras familias, pero entregárselas al Señor y que el Señor haga cambios y transformaciones en nuestras familias. Porque ha pasado en las cosas que a veces se les habla a la familia de Jesucristo, un cambio, una transformación, que busquen y dependan del Señor. Pero hay veces como que no aceptan el mensaje, no aceptan la oración, no aceptan la dirección. Entonces tenemos que entrar a la oración y que sea el Señor llevándolos a ese cambio, esa transformación en el corazón. Ya que la razón por la cual este hombre, el apóstol Pablo, doblaba sus rodillas, era para clamar delante del Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era para que cada uno de ellos fuera fortalecido en el hombre interior. Esto es verdaderamente importante, necesario, pero imprescindible para usted y para mí. Y es como debemos orar. A veces no sabemos orar porque oramos con vanas repeticiones. Pero mire cómo aquí el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos orar. Y es orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que cada uno de ellos sea fortalecido en su hombre interior, en el poder del Espíritu de Dios. Y es verdaderamente ahí donde viene un cambio y una transformación en cada persona, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su familia. Es ahí en la oración, en clamando, y que usted y yo doblemos nuestras rodillas, ya que estamos viviendo en una sociedad que conforme pasan los días se corrompe más y más, se degenera, se ensucia, hay más problemas económicos, más violencia, hay crimen, hay mentira, hay prostitución. Ahora con la igualdad de género, muchos más problemas y más promiscuidad encontramos. Pero aquí el Señor nos quiere llevar es que usted y yo debemos vivir en un lugar cerca del cielo, ya que estamos viviendo muy cerca del infierno. Todo lo que se está viviendo, eso es una antesala a lo que se está presentando en el infierno. Y solamente aquí en esta tierra usted y yo podemos escapar de la contaminación del mundo y de las situaciones contrarias que nos rodean. Si nuestro espíritu está fortalecido, tendremos una fuerza poderosa en nuestro hombre interior. Y vamos a ser capaces de repeler el ataque del enemigo, de rechazar la tentación, ya que ningún creyente frío, apático o tibio será capaz de resistir la tentación. Es por eso tan importante que usted y yo nos fortalezcamos en el hombre interior. Y ese hombre interior solamente lo podemos fortalecer a través de la oración, el clamor y la intercesión, el ayuno, la meditación y el estudio de la palabra, ya que hay una razón poderosa para el hombre de Dios, el de tener una fortaleza en su hombre interior, y es en su espíritu. Ahí es donde radica la fuerza del cristiano. La fuerza nuestra no radica en la carne, no radica en lo que el enemigo nos vende, no radica en lo que nos ofrece los medios de comunicación, no radica en lo que nos ofrece nuestro entorno. Radica más que todo en lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí, es llevarnos a un camino de transformación de adentro hacia afuera. Así como lo dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted y yo debemos ser débil ahí delante del Señor, entregar nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestras angustias, nuestra ansiedad, nuestra zozobra, nuestra incertidumbre, pero es allá en el lugar secreto. Hay cargas, hay angustia que el enemigo nos vende, de pronto porque mi hijo no me quiere, de pronto porque mi esposo no me quiere, de pronto porque mi esposa no me ama, de pronto muchas cosas que el enemigo vende, pero es donde nos volvemos débiles delante del Señor. Pero usted y yo somos fuertes para enfrentar el mundo, pero en el poder del Espíritu Santo. Por eso es fortaleciendo en nuestro hombre interior. Ese hombre interior solamente se va a poder fortalecer con la palabra, con la oración y el ayuno, la meditación y el estudio de los textos bíblicos a diarios. Por eso el tema se llama fortalecidos con poder. Y ese poder
poder lo da es el Espíritu Santo a medida que usted y yo leemos la palabra. Por eso la fuerza nuestra no radica en la carne tiene que debilitarse, ya que el apóstol Pablo dice: cuando soy débil entonces soy fuerte, pero cuando soy fuerte entonces soy débil. No sabemos en qué tremenda circunstancia, agonía o determinación se encontraba el apóstol Pablo, pero él clamaba al cielo, clamaba al Señor que le quitara ese aguijón de la carne, ese aguijón que lo tenía enlatado. Por eso lo vemos en ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál será el aguijón que pronto tendremos? De pronto será la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la mentira, la manipulación, de pronto la pornografía, de pronto la manipulación. ¿Cuál es? Pero el Señor nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa debilidad de la carne debemos llevarla y crucificarla a diario en la cruz del Calvario, para que nuestro hombre interior se fortalezca en la oración, en el clamor y la palabra de Dios. Ya que este aguijón en su carne que lo bofeteaba, que lo golpeaba continuamente, era la respuesta divina que se dejó esperar el Señor, y Él le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad es cuando el poder de la carne se debilita, cuando la persona es golpeada a través de la prueba del dolor, de la enfermedad, de la situación económica, de la persecución, de la calumnia, de la burla. La persona entonces se siente débil espiritualmente hablando. Ya no es altivo, ya no es grosero, ya no es mentiroso, ya no es manipulador. Entonces se siente débil en la carne, y cuando surge el poder glorioso del Espíritu de Dios, entonces se ha fortalecido el Espíritu dentro de la persona, dentro de ese hombre interior, y empieza esa persona a ser más humilde, porque cuando estaba poderoso en la carne no le aceptaba a nadie un consejo, no permitía que nadie le señalara un error, quería vivir independientemente de los demás. Por eso, gracias al Señor por las pruebas que atravesamos, sabiendo que todo esto es solamente un proceso en el cual el Señor nos lleva a cambiar y a transformar nuestra carne en debilidad, en el poder del Espíritu de Dios, que lo fortalece en el Espíritu por la gloria y la honra de Dios. Lo que Dios se propuso hacer con usted y conmigo fue debilitar la carne. Y es a través de un aguijón que lo abofetee, que lo humille. Entonces este hombre en su espíritu entiende que es débil. Cuando una persona se siente débil en su carne, empieza a aparecer en su vida características muy atractivas, como son la humildad, la amabilidad, la sencillez y otras virtudes más. Su carne se debilitó y ya no está pensando en él, está pensando en los demás. Cuando una persona está carnal, esta no saluda a nadie, más bien espera que le saluden, espera que todos le den un vaso de agua, que le den lo que a nadie le han dado, que todos hablen bien de él, que lo coloquen en lugar de honra, que lo bendigan, que le hablen bien, mejor dicho, que le sirvan en toda circunstancia, y se vuelve altiva esta persona. Pero él no habla bien de nadie, y eso es la carne, pero el poder del Espíritu va a debilitar esa carne. La palabra de Dios es clara y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto lo encontramos en Gálatas 5, 16 al 17. Hay veces los deseos de la carne quieren dominarnos, quieren manipularnos, quieren doblegar nuestra voluntad, quieren doblegar el Espíritu. Por eso ese hombre interior debemos fortalecerlos para que no nos doblegue la carne. Cuando la carne está fuerte, se opone al Espíritu, y el Espíritu dice: tengo hambre y sed de Dios. La carne nunca tendrá hambre de Dios. Sabe que tiene hambre de playas, de cines, de películas, de terror. La carne se alimenta con la inmoralidad sexual, se alimenta con lo que nuestros ojos se deleitan mirando, con cosas indebidas, modas sociedades corruptas. Esa es la carne, pero el Espíritu le inclina a tener hambre y sed de Dios, ya que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Eso lo dice en Gálatas 5:17. Siempre que usted y yo vamos a buscar de Dios, siempre se opone la carne, y la carne es: tengo sueño, tengo pereza, ayer oré, ayer leí la palabra, la semana pasada hice ayuno. Esa es la carne, quiere doblegar el Espíritu, pero cuando el Espíritu se levanta, la carne se doblega, y el Espíritu, como lo he dicho varias veces, se lee la palabra, medita la palabra, ayuno, oración, clamor, intercesión, cambiar nuestra mentalidad a través de la meditación y el estudio de la palabra, y ahí el Espíritu de Dios entra y gobierna nuestras mentes, nuestros pensamientos, y ya nuestra manera de hablar, obrar y actuar cambia, y actuamos acorde a nos revela el Espíritu de Dios. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios, y lo demostramos a través de nuestras acciones en Cristo Jesús. Amén.